Mi coche se averió en plena carretera, y cuando regresé a casa, descubrí que mi esposo había vaciado todos mis ahorros con su amante. Pero esa traición fue solo el comienzo de la pesadilla más cruel que jamás imaginé vivir. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudarás a continuar desahogándome. El sol de mediodía en Guadalajara me golpeaba la cara cuando el motor de mi viejo Tsuru empezó a hacer ese ruido que todas las mujeres de mi edad conocemos. El sonido de algo que se rompe para siempre. Me detuve en el arcén de la carretera a Chapala, con las manos temblando mientras giraba la llave una y otra vez. Nada, solo el silencio del motor muerto y el zumbido distante del tráfico que seguía su camino, indiferente a mi desesperación. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el que Octavio me había regalado para nuestro aniversario número 30. Las mangas largas se pegaban a mis brazos sudorosos, y el cuello alto me asfixiaba como si fuera un recordatorio constante de todos los años que había pasado cubriéndome, escondiéndome, tratando de ser la esposa perfecta que él merecía. Mis zapatos de tacón bajo, los únicos que no me lastimaban los pies después de tantas horas de pie cocinando, limpiando, sirviendo, se hundían en la grava del arcén mientras caminaba alrededor del coche, buscando una solución que no existía. El olor a aceite quemado se mezclaba con el aroma dulzón de las flores de bugambilia que crecían silvestres a lo largo de la carretera. Era irónico. Incluso en mi momento más desesperado, Jalisco seguía siendo hermoso, indiferente a mi sufrimiento. Las montañas a lo lejos se alzaban majestuosas bajo el cielo azul, como si me recordaran que el mundo continuaría girando sin importar que mi vida se estuviera desmoronando en pedazos. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos. La pantalla rajada reflejaba mi rostro dividido, como si el universo tratara de decirme algo que aún no podía entender. Marqué el número de Octavio. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada llamada se perdía en el vacío. Cada tono de espera era una puñalada más en el pecho. «Octavio, por favor, contesta», murmuré al viento, como si mis súplicas pudieran atravesar la distancia y tocar lo que quedaba de su corazón. Pero él no contestó. Ni él ni mis hijos. Diego estaba ocupado con su trabajo en las finanzas del centro de Guadalajara, manejando inversiones millonarias de clientes que probablemente ganaban en un día lo que yo veía en un año. Inés andaba de compras, en Andares, gastando en una tarde el equivalente a mi mesada completa. Y Julia, mi niña pequeña, mi esperanza, estaba en Europa, encontrándose a sí misma, con el dinero que yo había ahorrado vendiendo mis joyas, una por una, para pagar su viaje de 3 meses. El sol me quemaba la nuca mientras caminaba 4 kilómetros hasta la gasolinera más cercana. Cada paso era una tortura. Mis pies se hinchaban dentro de los zapatos. La sed me resecaba la garganta, y el peso de los años se me acumulaba en la espalda como piedras en un morral invisible. Pero lo que más me dolía no era el cansancio físico. Era la certeza creciente de que, en ese momento de crisis, nadie pensaba en mí. Un señor de edad, conductor de un camión de carga, se apiadó de mí y me ofreció llevarme de regreso a casa. Durante el trayecto, me contó de su esposa, que había muerto el año anterior después de 40 años de matrimonio. Era mi compañera de verdad, señora. No como ahora, que los jóvenes se casan y se separan por cualquier tontería. Nosotros sabíamos lo que era construir juntos, ¿verdad? Asentí, pero sus palabras me quemaban por dentro. ¿Construir juntos? ¿Qué habíamos construido Octavio y yo? Además de una fachada perfecta que engañaba a todo el mundo menos a nosotros mismos. Cuando llegamos a mi colonia, el fraccionamiento real de Juriquilla, las casas de 2 pisos con jardines perfectamente cuidados me parecieron de pronto extrañas, como si pertenecieran a la vida de otra persona. El señor del camión me ayudó a bajar, y yo le agradecí con una sonrisa que me dolía hasta en los huesos. La puerta principal de mi casa estaba entreabierta. Eso debería haberme alertado. En 32 años de matrimonio, Octavio jamás dejaba la puerta sin cerrar. Era obsesivo con la seguridad, con el control,
con mantener todo en su lugar perfecto. Pero mi mente, agotada por el calor y la caminata, solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y tal vez recibir aunque fuera una pizca de compasión de mi esposo. Empujé la puerta y entré. El silencio me golpeó como una bofetada. No era el silencio normal de una casa vacía, sino algo más denso, más final. Era el silencio de los espacios que han sido vaciados de propósito, sistemáticamente, con la intención de no dejar rastro. Mis pies se quedaron clavados en el recibidor, la consola de madera donde siempre dejábamos las llaves, las cartas, las pequeñas cosas de la vida cotidiana, había desaparecido. Las paredes desnudas mostraban los contornos más claros donde habían colgado nuestras fotografías familiares durante años. La boda de Diego, el bautizo de mis nietos, nuestro viaje a Puerto Vallarta, las navidades en casa de mis padres. El sonido de mis tacones resonaba hueco en el piso de mármol mientras avanzaba hacia la sala. Cada paso era una confirmación más de lo que mi mente se negaba a aceptar. El sofá de cuero color camel que habíamos pagado a meses. La mesa de centro de cristal donde Octavio leía el periódico todas las mañanas. El librero donde yo guardaba mis novelas románticas y él sus libros de finanzas y mercado de valores. Todo había desaparecido. Era como si un tornado invisible hubiera pasado por mi casa, llevándose solo las cosas que tenían valor, dejando únicamente las paredes desnudas y el eco de 32 años de vida compartida. En la mesa del comedor, que también había sido despojada de manteles y adornos, encontré una hoja de papel doblada. Mi nombre estaba escrito en la letra angular de Octavio, esa caligrafía que una vez me había parecido elegante y ahora se veía fría como un cuchillo. Con manos que ya no podía controlar, desdoblé la carta. Rosa Elena, te llevaste los mejores años de mi vida. Ahora me llevo lo que queda. No me busques, no me sigas. Lo que tuvimos murió hace mucho tiempo, pero yo no tuve el valor de enterrarlo hasta ahora. Octavio, leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces, como si la repetición pudiera cambiar su significado, como si mi cerebro pudiera encontrar una interpretación diferente para esa sentencia de muerte que acababa de recibir. Me llevaste los mejores años de mi vida. Yo me llevé sus mejores años. ¿Qué había hecho yo, además de amarlo, cuidarlo, cocinar para él, lavar su ropa, criar a sus hijos, acompañarlo en cada paso de su carrera, celebrar cada uno de sus éxitos como si fueran míos, y consolar cada una de sus derrotas como si fuera yo quien había fallado? Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, difuminando la tinta de sus palabras crueles. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de humillación, de la comprensión terrible de que todo lo que había considerado mi vida era, en realidad, una mentira cuidadosamente construida. Corrí hacia nuestra habitación, aunque ya sabía lo que encontraría. El closet de Octavio estaba completamente vacío. Sus trajes de marca, sus zapatos italianos, sus relojes suizos, todo se había esfumado. Incluso había tomado las perchas, como si quisiera asegurarse de que no quedara ni el fantasma de su presencia. Pero lo que me rompió definitivamente no fue su ausencia. Fue encontrar, olvidado en una esquina del closet, un frasco de perfume que no era mío. Un perfume caro, de esos que se venden en las boutiques de Andares, con un aroma floral y joven que jamás podría permitirme con mi pensión de jubilada. El perfume de otra mujer en mi habitación, en mi cama, en mi vida. Me dejé caer en el piso, abrazando el frasco como si fuera la evidencia de un crimen. Y lo era. Era la evidencia del crimen más antiguo del mundo, el de un hombre que había decidido que su esposa ya no servía para la vida que él quería vivir, que ya no era lo suficientemente joven, hermosa o interesante para acompañarlo en su nueva versión de sí mismo. Ahí, sentada en el piso de mármol frío de mi propia habitación, con un vestido azul que se pegaba a mi cuerpo sudoroso y un frasco de perfume ajeno entre las manos, comencé a comprender que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Y lo peor de todo es que ni siquiera había comenzado a descubrir cuán profunda era la traición que me esperaba. Durante 3 días viví como un fantasma en mi propia casa,
caminando entre las paredes desnudas mientras trataba de procesar la magnitud de lo que Octavio había hecho. Cada habitación me gritaba su ausencia, pero también me susurraba secretos que había sido demasiado ciega para ver durante todos estos años. El cuarto día decidí revisar nuestras cuentas bancarias. Me senté frente a la computadora vieja que él había dejado, probablemente porque ya no tenía valor para su nueva vida de soltero exitoso. Mis dedos temblaron mientras ingresaba las contraseñas que conocía de memoria, fechas de cumpleaños, aniversarios, nombres de nuestros hijos. La primera cuenta mostró un saldo de 0 pesos, la segunda, 0 pesos. La tercera, que era donde guardábamos los ahorros para emergencias, también 0. Pero lo que me destrozó no fueron los números en rojo, fue descubrir la fecha de las últimas transacciones. Todo el dinero había sido retirado 3 meses antes de que mi coche se descompusiera. 3 meses. 90 días en los que Octavio había desayunado conmigo, había dormido a mi lado, había respondido, «Te amo también», cuando yo se lo decía antes de irme a la cama. 90 días en los que había estado planeando su escape, mientras yo seguía viviendo en la ilusión de que éramos una pareja, de que después de 32 años habíamos construido algo sólido, inquebrantable. Las transferencias mostraban destinos que desconocía, cuentas a nombre de una tal Lourdes Vázquez. Cada movimiento era una puñalada, 50,000 pesos aquí, 80,000 allá. El fondo de retiro que yo había construido peso a peso durante 20 años trabajando como secretaria en la escuela primaria del barrio, desaparecido. Los ahorros para el tratamiento médico que necesitaría cuando mi diabetes empeorara, robados. El dinero que habíamos destinado para arreglar el techo de la casa antes de la temporada de lluvias, en manos de una desconocida. Busqué el nombre en Facebook, porque el dolor tiene esa característica perversa. Siempre quiere saber más. Siempre necesita confirmar lo que ya sospecha. Lourdes Vázquez apareció inmediatamente en los resultados. Una mujer de 30 y tantos años, delgada, rubia, con esa sonrisa artificial que caracteriza a las mujeres que saben que son hermosas y lo usan como moneda de cambio. Sus fotos recientes mostraban viajes a Cancún, cenas en restaurantes caros de Polanco, bolsas de marca que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Y en varias de esas fotos, tomada de la mano o abrazada a mi esposo, estaba mi vida desmoronándose en tiempo real. El álbum más reciente se titulaba Nueva vida, nuevos sueños. Las fotos habían sido tomadas en Playa del Carmen, en un resort de lujo donde las habitaciones cuestan lo que muchas familias mexicanas no ven en todo un año. Octavio aparecía bronceado, relajado, sonriendo de una manera que no le había visto en años. Llevaba una camisa de lino blanca que no reconocí, pantalones de marca que jamás había usado conmigo, y un reloj dorado que definitivamente no estaba en su colección la última vez que revisé su joyero. Pero lo que más me dolió fue una foto en particular, los dos brindando con copas de champán, y en el fondo se alcanzaba a ver un letrero que decía, «Felicitaciones por su compromiso». Ella llevaba un anillo que brillaba tanto que incluso en la foto podía ver los destellos de los diamantes. Mi esposo, mi compañero de vida, el padre de mis hijos, se había comprometido con otra mujer mientras yo seguía usando mi anillo de bodas de oro simple, el mismo que habíamos comprado en abonos en una joyería del centro hace 32 años, cuando éramos jóvenes y pobres, y creíamos que el amor era suficiente para construir una vida juntos. Las lágrimas cayeron sobre el teclado mientras seguía revisando las fotos como una masoquista digital. Había imágenes de ellos en restaurantes donde yo jamás había puesto un pie, en tiendas de lujo donde una sola prenda costaba lo que yo gastaba en ropa durante todo un año, en hoteles que aparecían en revistas de viajes como destinos para millonarios. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Fotos familiares. Diego, Inés y Julia aparecían con ellos en varias ocasiones. Una cena de Navidad en un restaurante elegante. Un fin de semana en Tequila, recorriendo destilerías exclusivas. Una celebración de cumpleaños en una terraza con vista a la ciudad. Mis hijos conocían a Lourdes. Mis hijos habían compartido comidas, risas, celebraciones con la mujer que había destruido mi matrimonio. Y no solo la conocían, la habían aceptado. La habían incluido.
La habían legitimado mientras yo seguía en casa, esperando que regresaran de sus compromisos de trabajo o sus salidas con amigos. El teléfono sonó de repente, sobresaltándome. El nombre de Julia apareció en la pantalla, y por un momento mi corazón se aceleró con la esperanza absurda de que ella me llamara para explicar todo, para decirme que había sido un malentendido terrible, que ella no sabía nada de la traición de su padre. «Mamá, ¿cómo estás? Te he estado pensando mucho». Su voz sonaba dulce, preocupada, como la niña que había sido cuando se lastimaba jugando y corría a mis brazos buscando consuelo. Por un momento, me permití creer que mi hija menor todavía me amaba, que todavía era mi aliada en un mundo que se había vuelto incomprensible. «Julia, hija, necesito hablar contigo sobre tu papá. Él se fue y... Ay, mamá, ya lo sé. Papá me contó que ustedes decidieron separarse. Dice que ya habían estado hablando del tema desde hace tiempo, que era algo mutuo». «¿Mutuo?» «Julia, yo no sabía nada. Él se llevó todo el dinero, vació las cuentas, se fue sin decirme. Mamá, no dramatices. Papá dice que tú sabías perfectamente que las cosas no estaban funcionando entre ustedes. Dice que habían acordado hacer una división equitativa de los bienes y que tú estás exagerando porque te da miedo vivir sola». Cada palabra de Julia era como un martillo golpeando los clavos del ataúd de mi cordura. Mi propia hija había elegido creer la versión de los hechos que le convenía, la versión que le permitía seguir disfrutando de la generosidad económica de su padre sin tener que lidiar con la incomodidad moral de saber que había traicionado a su madre. «Julia, él está con otra mujer. Se llama Lourdes. Están comprometidos. He visto las fotos. Mamá, eso no es asunto nuestro. Los adultos tienen derecho a rehacer sus vidas. Tú también deberías pensar en salir, en conocer gente, en no quedarte ahí lamentándote». La conversación continuó durante unos minutos más, pero ya no escuchaba realmente lo que Julia decía. Su voz se había convertido en un zumbido distante, como el ruido de un mosquito molesto que revolotea alrededor de tu cabeza, pero al que ya no puedes espantar porque has perdido la fuerza en los brazos. Cuando colgué, llamé a Diego. La conversación fue aún peor, porque él ni siquiera fingió sorpresa o compasión. «Mamá, tengo una junta muy importante ahorita. ¿Podemos hablar después? Diego, tu papá me abandonó. Se llevó todo el dinero. Necesito que vengas. Necesito... Mamá, los divorcios son complicados. Seguramente hay cosas legales que resolver. Te sugiero que contrates un abogado. Tengo que colgar. Mis clientes me están esperando». Mis clientes. Como si sus inversiones en el mercado de valores fueran más importantes que el corazón roto de su madre. Como si los bitcoins y las criptomonedas que manejaba para familias millonarias fueran más urgentes que la mujer que había sacrificado sus propios sueños para que él pudiera estudiar una carrera universitaria. La última llamada fue a Inés, aunque ya sabía que sería inútil. Ella estaba en el salón de belleza, haciéndose el tratamiento facial de la semana, gastando en una tarde lo que yo necesitaba para comprar medicinas durante un mes. «Mamá, estoy con las uñas húmedas, no puedo hablar. Pero mira, papá ya me contó todo. Dice que ustedes van a estar mejor separados, que habían perdido la conexión emocional. Dice que es lo mejor para todos. Inés. Él está con otra mujer desde hace meses. Gastó nuestros ahorros en ella. ¿No te parece que eso está mal? Ay, mamá, no seas tan anticuada. Los hombres necesitan sentirse inspirados, necesitan pasión. A lo mejor si tú hubieras hecho más esfuerzo por mantenerte atractiva, por interesarte en las cosas que a él le gustan, esto no habría pasado». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi casa vacía, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hija, la niña a quien había enseñado a caminar, a quien había consolado durante su primer desamor, a quien había apoyado económicamente durante su divorcio el año anterior, me estaba diciendo que la infidelidad de su padre era culpa mía por no haber sido suficientemente atractiva o interesante. Era como si todo mi mundo se hubiera puesto de cabeza. Los valores que había tratado de inculcar a mis hijos, la importancia de la lealtad, del respeto, del amor incondicional, habían sido reemplazados por una lógica fría y mercantil, donde las personas eran descartables cuando dejaban de ser útiles o atractivas.
Esa noche, sola en mi cama matrimonial que ahora me parecía un océano de soledad, me di cuenta de que no había perdido solo a mi esposo. Había perdido a mi familia completa. Mis hijos habían elegido el bando de la comodidad, del dinero, del éxito aparente, y yo me había quedado del lado de la verdad, de la dignidad y de la soledad más absoluta. El teléfono sonó una vez más antes de que pudiera quedarme dormida. Un número desconocido. Contesté con la esperanza absurda de que fuera Octavio, llamando para pedirme perdón, para decirme que todo había sido un error terrible. Era un mensaje grabado del banco, informándome que mi tarjeta de crédito había sido cancelada por falta de pagos. Otra cuenta que Octavio había dejado de pagar antes de irse. Otra responsabilidad financiera que ahora caía sobre mis hombros de mujer jubilada, con una pensión que apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Me acurruqué bajo las sábanas que olían a mi perfume barato y a la soledad que se había vuelto mi única compañera, mientras afuera la ciudad de Guadalajara seguía su ritmo nocturno, indiferente al hecho de que en una casa del fraccionamiento real de Juriquilla, una mujer de 64 años acababa de descubrir que todo lo que había creído sobre el amor, la familia y la lealtad había sido una mentira cuidadosamente construida durante más de 3 décadas. 2 semanas después del abandono, cuando creía que ya había tocado fondo, la vida me demostró que siempre hay un sótano más profundo al que puedes caer. El timbre de la casa sonó un martes por la mañana, mientras yo trataba de desayunar un huevo revuelto, que sabía a cartón porque las lágrimas habían eliminado mi capacidad de percibir cualquier sabor que no fuera amargo. Era un mensajero vestido de azul, con una carpeta gruesa en las manos y esa expresión profesionalmente neutra de alguien que entrega malas noticias por oficio. El sobre llevaba el membrete del despacho jurídico Hernández & Asociados, uno de los bufetes más prestigiosos de Guadalajara, donde los abogados cobran por hora lo que yo ganaba en un mes. ¿Señora Rosa Elena Morales de Fernández? Asentí, aunque pronunciar mi nombre completo me dolía. Morales de Fernández. Había llevado el apellido de Octavio con tanto orgullo durante 32 años, como si fuera una condecoración que me identificara como una mujer completa, una mujer que había logrado lo que se esperaba de ella: casarse, tener hijos, construir una familia. Ahora ese apellido se sentía como una marca de ganado en mi piel, recordándome que había sido propiedad de alguien que me había desechado. Los documentos que contenía el sobre eran la demanda de divorcio, 30 páginas de terminología legal, que se resumían en una frase devastadora. Octavio Fernández Ruiz solicitaba la disolución del matrimonio por incompatibilidad de caracteres e irreconciliables diferencias, y alegaba que yo había sido emocionalmente negligente durante los últimos años de la relación. Emocionalmente negligente. Yo, que había pasado noches en vela cuidándolo cuando tuvo neumonía. Yo, que había vendido mi anillo de graduación para ayudar a pagar sus cursos de actualización en finanzas internacionales. Yo, que había fingido orgasmos durante años para no lastimar su ego cuando la edad y el estrés afectaron nuestra intimidad. Yo, que había celebrado cada uno de sus éxitos profesionales como si fueran míos propios, que había consolado cada una de sus frustraciones laborales como si fuera mi responsabilidad sanarlo. Pero lo que más me destrozó no fueron las acusaciones falsas, fue la lista de bienes que él reclamaba como suyos. La casa donde vivíamos, que estaba a nombre de los dos, pero cuyo enganche había pagado íntegramente con la herencia de mis padres. El coche nuevo que habíamos comprado el año anterior, financiado con mis ahorros porque su historial crediticio tenía algunos problemas que él nunca me explicó completamente. Incluso reclamaba la mitad del valor de mis joyas, las pocas que me quedaban después de vender el resto para mantener a flote la economía familiar durante sus periodos de desempleo. El documento incluía una propuesta de pensión alimenticia, 1,500 pesos mensuales. 1,500 pesos. Lo que él gastaba en una sola cena con Lourdes en cualquiera de los restaurantes elegantes que frecuentaban, según las fotos que seguía torturándome revisando en redes sociales como una adicta al dolor. Esa tarde, mis piernas me llevaron al parque donde solía caminar los domingos por la mañana,
cuando todavía creía que tenía una vida normal. Me senté en la misma banca donde hace apenas un mes había estado alimentando palomas y observando a las familias jóvenes jugar con sus hijos, sintiendo una nostalgia dulce por los días cuando Diego, Inés y Julia eran pequeños y yo era el centro de su universo. Ahora las familias me parecían extraterrestres, los padres empujando columpios, las madres limpiando narices mocosas, los abuelos cargando nietos dormidos. Todo eso pertenecía a un mundo del que yo había sido expulsada sin previo aviso. Era como observar la vida a través del cristal de una vitrina, sabiendo que jamás podría volver a ser parte de esa normalidad doméstica que una vez había dado por sentada. Una mujer mayor se sentó a mi lado, una señora de pelo blanco y manos arrugadas que llevaba una bolsa de migajas para alimentar a los pájaros. La reconocí vagamente del barrio, pero nunca habíamos intercambiado más que saludos cordiales. ¿Se encuentra bien, hija? La he visto muy triste últimamente. Su voz tenía esa calidez maternal que me hizo quebrarme por completo. Le conté todo, ahí mismo, en esa banca del parque, derramando 32 años de vida ante una desconocida que me escuchaba con la paciencia infinita de alguien que había vivido lo suficiente para saber que el dolor humano merece respeto, sin importar las circunstancias que lo provocaron. Ay, mijita, los hombres de ahora ya no son como los de antes. Antes, cuando uno se casaba, era para toda la vida, en las buenas y en las malas. Ahora quieren cambiar de esposa como quien cambia de celular. Cuando el modelo se ve viejo, lo tiran y compran uno nuevo. Sus palabras me consolaron y me partieron el alma al mismo tiempo. Me consolaron porque alguien, por fin, entendía que yo no era la villana de esta historia. Me partieron el alma porque confirmaban que el mundo que yo conocía, donde los matrimonios duraban hasta que la muerte los separara, había sido reemplazado por una realidad donde las personas eran descartables cuando dejaban de ser convenientes. ¿Y sus hijos? ¿No la apoyan? La pregunta me arrancó nuevas lágrimas. Le expliqué las conversaciones telefónicas, la forma en que habían tomado partido por su padre, cómo me habían hecho sentir que yo era la culpable de la destrucción de nuestra familia, por no haber sido una esposa suficientemente interesante o atractiva. Esos no son hijos, mijita. Esos son productos defectuosos. Usted les dio la vida, los crió, los amó, y ahora que necesita de ellos, la abandonan por dinero. Eso no es familia. Eso es negocio. Llegué a casa cuando el sol se ponía, pintando el cielo de Guadalajara con esos rojos y naranjas que una vez me habían parecido hermosos y ahora me recordaban a sangre derramada. La casa vacía me recibió con su silencio habitual, pero esta vez había algo diferente, un olor que no reconocía. Revisé todas las habitaciones hasta encontrar la fuente. En el baño principal, el botiquín estaba abierto y varios frascos de medicinas habían desaparecido. Mis pastillas para la diabetes, los medicamentos para la presión arterial, incluso el jarabe para la tos que había comprado la semana anterior. Todo robado. Al principio pensé que habían sido ladrones comunes, pero cuando revisé más cuidadosamente, me di cuenta de que solo habían tomado las medicinas. Nada más. Los pocos objetos de valor que quedaban en la casa seguían en su lugar. Mi reloj de pulsera sobre la mesita de noche, los aretes de plata que me había regalado mi madre, la pequeña televisión del dormitorio. Solo las medicinas. Como si alguien hubiera querido enviarme un mensaje muy específico. No solo te abandonamos, también queremos que te enfermes, que sufras, que te des cuenta de lo vulnerable que eres sin nosotros. Esa noche no pude dormir. No solo por la preocupación de cómo iba a comprar nuevas medicinas con mi pensión ridícula, sino porque finalmente entendí la profundidad de la crueldad de la que eran capaces las personas que una vez había considerado mi familia. No bastaba con abandonarme emocionalmente. También querían asegurarse de que mi deterioro físico fuera más rápido, más doloroso. Al día siguiente, mientras esperaba en la farmacia de Lyons, para explicar al médico que necesitaba nuevas recetas porque me habían robado los medicamentos, recibí un mensaje de WhatsApp de Diego. Mamá, papá dice que estás inventando dramas para llamar la atención. Dice que él nunca tomó medicinas tuyas y que probablemente las perdiste por descuidada.
También dice que si sigues diciendo mentiras sobre él, va a tener que tomar medidas legales para proteger su reputación. Espero que reflexiones sobre tu actitud. Leí el mensaje 5 veces, tratando de procesar que mi hijo mayor, el niño que había salido de mi vientre después de 18 horas de parto, el bebé que había alimentado con mi pecho durante 8 meses, el adolescente rebelde al que había defendido cuando se metía en problemas en la escuela, ahora me estaba amenazando con acciones legales si me atrevía a contar la verdad sobre lo que su padre me había hecho. Las otras personas en la sala de espera del IMSS me miraban con curiosidad disimulada. Una señora de mi edad me preguntó si me sentía mal, porque según ella me había puesto muy pálida de repente. No, señora. Solo es que acabo de descubrir que mis hijos me odian más de lo que yo creía. Ella me ofreció un dulce de menta de su bolsa y me dijo: «Ay, hija, los hijos de ahora son muy ingratos. Uno les da todo, y ellos no valoran nada. Pero Dios ve todo, y todo se paga en esta vida o en la otra. No sé si creo en la justicia divina, pero en ese momento necesitaba aferrarme a la idea de que en algún lugar del universo existía una fuerza que llevaba las cuentas del bien y del mal, que registraba cada traición, cada abandono, cada acto de crueldad disfrazado de normalidad. Esa tarde, después de conseguir nuevas recetas y gastar en medicinas dinero que necesitaba para comida, decidí revisar mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de un número que no reconocía. Cuando devolví la llamada, me contestó una voz femenina joven, profesional. «¿Señora Rosa Elena Morales? Habla Carmen Suárez, del despacho Hernández y Asociados. Necesitamos programar una cita urgente. Hay algunos asuntos relacionados con su proceso de divorcio que requieren atención inmediata». El corazón me dio un vuelco. Pensé en todas las posibilidades terribles. Tal vez Octavio había encontrado la manera de quitarme también la casa. Tal vez había más deudas ocultas de las que no sabía nada. Tal vez había algún documento que yo había firmado sin entender completamente y que ahora se volvía en mi contra. ¿Puede decirme de qué se trata? Preferimos discutir los detalles en persona, señora. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana? Colgué el teléfono con las manos temblando. Ya no sabía qué más podía salir mal, pero estaba segura de que el universo no había terminado de castigarme. Cada día traía una nueva humillación, una nueva traición, una nueva forma de hacerme sentir que mi vida había sido un error que finalmente estaba siendo corregido por fuerzas más poderosas que mi voluntad de seguir existiendo. Me serví un vaso de agua y me tomé mis pastillas recién compradas, preguntándome si valía la pena seguir cuidando un cuerpo que habitaba una vida que ya no me pertenecía, en un mundo que había decidido que mujeres como yo ya no tenían lugar en él. La cita en el despacho Hernández y Asociados me esperaba como una cita con el verdugo. Me puse mi único vestido decente, el negro que había usado para el funeral de mi madre, porque parecía apropiado para lo que presentía sería la muerte oficial de todo lo que quedaba de mi vida anterior. El edificio de cristal y acero se alzaba en el centro financiero de Guadalajara, como un monumento al poder y al dinero, recordándome con cada piso que subía en el elevador que yo no pertenecía a ese mundo de trajes caros y decisiones que valían millones. Carmen Suárez resultó ser una mujer joven, elegante, con esa seguridad profesional que solo da el haber nacido en el lado correcto de la economía. Su oficina tenía vista panorámica a la ciudad, y mientras ella organizaba los documentos sobre su escritorio de caoba, yo podía ver a través del cristal la vida que transcurría allá abajo. Hormigas humanas corriendo hacia trabajos que les permitían vivir en apartamentos dignos, comprar comida sin revisar precios, dormir tranquilas sabiendo que mañana seguirían teniendo un lugar en el mundo. Señora Morales, lamento tener que darle esta información, pero hay complicaciones adicionales en su proceso de divorcio que no aparecían en los documentos iniciales. Mi estómago se contrajo. Cada vez que alguien me decía, lamento tener que decirle, en los últimos meses, mi vida había empeorado exponencialmente. Su esposo ha presentado una contrademanda. Alega que usted ha estado difamándolo públicamente, dañando su reputación profesional y personal. Está solicitando una orden de restricción que le prohibiría acercarse a él, a su lugar de trabajo
o hacer declaraciones públicas sobre su relación. Pero yo no he hablado con nadie más que con una señora en el parque. También está demandando por daños y perjuicios. Afirma que sus mentiras e invenciones han afectado negativamente sus oportunidades de negocio. Está pidiendo una compensación de 200,000 pesos. 200,000 pesos. Una cifra que representaba más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Una suma que haría falta ganar trabajando día y noche durante años para ni siquiera acercarme a pagarla. Octavio sabía perfectamente que era una cantidad imposible para mí. Sabía que esto no era una demanda real, sino una forma de tortura legalizada. ¿Cómo es posible que él me demande a mí? Él fue quien se fue, quien vació las cuentas, quien... Señora Morales, en el derecho civil lo que importa es lo que se puede probar. Su esposo tiene documentos que respaldan sus alegatos. Testimonios firmados por personas que aseguran haberla escuchado hacer declaraciones difamatorias. Incluso tiene grabaciones. ¿Grabaciones? ¿De qué? Carmen pulsó un botón en su computadora y de repente escuché mi propia voz saliendo de las bocinas, distorsionada pero reconocible. Era una conversación telefónica con Julia, cuando le había contado sobre Lourdes y las cuentas vacías. Pero en la grabación solo se escuchaba mi lado de la conversación, editada de tal manera que parecía que yo estaba inventando historias, exagerando, creando drama donde no lo había. Mi propia hija me grabó, murmuré, sintiendo que algo se rompía definitivamente en mi pecho. Señora, también debo informarle que sus hijos han firmado declaraciones juradas apoyando la versión de los hechos de su padre. Afirman que usted ha tenido problemas emocionales durante años, que ha mostrado comportamientos erráticos y que las acusaciones contra su padre son producto de un deterioro mental relacionado con la edad. Deterioro mental relacionado con la edad. Mis propios hijos habían firmado documentos legales declarando que yo estaba loca, que mis denuncias de abandono y traición eran síntomas de demencia senil. Habían convertido mi dolor en patología, mi verdad en síntoma de enfermedad mental. Tengo que preguntarle algo muy importante, señora Morales. ¿Tiene usted recursos para contratar representación legal? Porque este caso va a requerir una defensa agresiva. Y los honorarios. No tengo dinero para abogados. Apenas tengo dinero para medicinas. Carmen asintió con esa expresión de lástima profesional que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Era la mirada que le daban a alguien que había perdido antes de que comenzara la pelea. Alguien tan obviamente derrotado que hasta sus enemigos sentían pena por él. Existe la opción de un abogado de oficio, pero le seré honesta. En casos como este, donde la parte contraria tiene recursos significativos y representación legal de primer nivel, las posibilidades de éxito son muy limitadas. Salí del edificio sintiendo que caminaba en una pesadilla. Las calles de Guadalajara se veían diferentes, como si estuviera observando la ciudad a través del cristal empañado de mi derrota. La gente que pasaba por las banquetas parecía tener propósito, destino, futuro. Yo era un fantasma vagando entre los vivos, una mujer que había dejado de existir legalmente, socialmente, familiarmente. En el autobús de regreso a casa, una joven me ofreció su asiento al ver que me tambaleaba. Su amabilidad me hizo llorar de nuevo, porque me recordó que en algún lugar del mundo todavía existían personas capaces de bondad gratuita, de compasión hacia desconocidos. Pero también me hizo sentir profundamente humillada. Me había convertido en una de esas mujeres mayores que despiertan lástima en el transporte público, en un recordatorio viviente de lo que puede pasarle a cualquiera cuando la vida decide ensañarse. Esa noche, mientras trataba de digerir un sándwich de jamón barato que sabía a cartón, sonó el teléfono. Era Inés, y por un momento mi corazón se aceleró pensando que tal vez había reflexionado, que tal vez venía a disculparse por haber firmado documentos declarando que yo estaba loca. Mamá, tenemos que hablar. Mañana voy a ir a la casa con Diego y Julia. Hay cosas que discutir. Su voz sonaba fría, empresarial, como si estuviera programando una junta de negocios en lugar de hablar con la mujer que le había dado la vida. ¿Van a venir a apoyarme? ¿A ayudarme con los abogados? Vamos a ir a hablar de tu futuro, mamá. De lo que es mejor para todos. Colgó sin despedirse, y yo me quedé con el teléfono en la mano,
sabiendo que lo que fuera que mis hijos tenían planeado para mí, no iba a ser en mi beneficio. Durante toda la noche escuché ruidos que no existían, imaginé conversaciones en habitaciones vacías, sentí presencias que no estaban ahí. Por primera vez en mi vida, entendí cómo alguien podía volverse loco de verdad, cuando la realidad se vuelve tan insoportable que el cerebro prefiere crear una alternativa, aunque sea falsa. La mañana llegó gris y nublada, con esa humedad pegajosa que caracteriza a Guadalajara antes de la temporada de lluvias. Mis hijos llegaron puntualmente a las 10, vestidos como ejecutivos que llegan a cerrar un trato importante. Diego traía un portafolio de cuero. Inés cargaba una tablet, y Julia tenía esa expresión de determinación que había heredado de su padre. Se sentaron en la sala vacía como extraños visitando una casa desconocida. No había abrazos, no había «¿Cómo estás, mamá?». No había ni siquiera la cortesía básica de preguntar si quería que trajeran café o algo de comer. Habían venido a hacer negocios, y yo era el producto defectuoso que necesitaba ser liquidado. «Mamá, hemos estado hablando los tres, y creemos que lo mejor para ti es que aceptes la propuesta de papá sin poner resistencia», comenzó Diego, hablando como si fuera un ejecutivo presentando un plan de reestructuración corporativa. ¿La propuesta de su papá? ¿Se refieren a los 1,500 pesos mensuales y la demanda por 200,000? Mamá, no dramatices. Papá está siendo generoso considerando las circunstancias. Podría haberte dejado sin nada. Julia se inclinó hacia adelante con esa expresión condescendiente que usaba cuando explicaba algo a gente que consideraba menos inteligente. Mira, mamá, la realidad es que tú no tienes manera de ganar esta batalla legal. Papá tiene recursos, tiene abogados caros, tiene testigos. Tú tienes... ¿Qué tienes? Una pensión miserable y una casa que va a tener que vender para pagar deudas. También hemos pensado en tu bienestar, añadió Inés revisando algo en su tablet como si estuviera consultando un reporte financiero. Hemos investigado algunas residencias para adultos mayores. Son lugares dignos, con cuidado médico, actividades recreativas. ¿Residencias? ¿Me quieren meter en un asilo? No es un asilo, mamá. Son comunidades para personas de la tercera edad que necesitan apoyo adicional, corrigió Diego. ¿Apoyo adicional para qué? Yo no estoy enferma, no estoy loca, no necesito que me cuiden como a una niña. Mamá, seamos realistas, Julia suspiró. Tienes 64 años, diabetes, presión alta, no tienes ingresos suficientes para mantener esta casa. Y francamente, tu comportamiento últimamente ha sido preocupante. Mi dolor era preocupante. Mi indignación por haber sido traicionada era preocupante. Mi negativa a aceptar que me robaran y me abandonaran era comportamiento anómalo que requería intervención médica. Hemos encontrado un lugar muy bonito en Tlaquepaque, continuó Inés. Tiene jardines, biblioteca, incluso organizan bailes los fines de semana. Estarías mucho mejor ahí que sola en esta casa tan grande. Y la venta de la casa te daría un capital inicial para cubrir los gastos de la residencia, añadió Diego. Podríamos administrar ese dinero por ti, para asegurarnos de que te dure. Ahí estaba la verdad. Querían la casa. Querían controlar el dinero de la venta. Querían desaparecerme en una residencia donde no pudiera causar problemas, donde no pudiera contar mi versión de los hechos, donde me convertiría en una anciana más que había sido cuidadosamente reubicada por familiares preocupados por su bienestar. ¿Y si me niego? Los tres intercambiaron miradas cargadas de significado. Mamá, papá tiene documentos médicos que sugieren que ya no eres capaz de tomar decisiones racionales por ti misma, dijo Julia con voz suave, como si estuviera consolando a una niña. Si es necesario, puede iniciar un proceso de interdicción. Sería mucho más fácil para todos si cooperas voluntariamente. Interdicción. La palabra sonaba como sentencia de muerte. Me convertirían legalmente en una incapaz, en alguien que necesitaba que otras personas tomaran decisiones por ella. Y esas otras personas serían ellos, mis hijos, que habían decidido que yo era un estorbo que necesitaba ser administrado eficientemente. Me quedé sentada en esa sala vacía, rodeada por los tres seres humanos que habían salido de mi cuerpo, que habían mamado de mis pechos,
que habían aprendido a caminar agarrándose de mis manos, y entendí que estaba completamente sola en el mundo. No solo me habían abandonado, me estaban borrando, eliminando mi existencia como persona autónoma para convertirme en un problema administrativo que requería solución. Después de que mis hijos se fueron, después de escuchar sus planes de borrarme del mundo como si fuera un archivo corrupto en una computadora, me quedé sentada en esa sala vacía durante horas. No lloraba, ya no me quedaban lágrimas. Era como si algo fundamental hubiera cambiado en mi interior, como si el último hilo que me conectaba con la mujer sumisa y obediente que había sido durante 64 años se hubiera cortado para siempre. Por primera vez en meses, no sentí dolor. Sentí algo que no había experimentado en décadas, rabia pura, cristalina, hermosa. No la tristeza autocompasiva que me había consumido desde el abandono de Octavio, sino una furia limpia que me llenaba de energía como si hubiera conectado mis venas a una fuente de electricidad. Me levanté de esa silla y caminé hacia el espejo del recibidor, el único que Octavio había dejado porque tenía una rajadura en la esquina que lo hacía imperfecto para su nueva vida de éxito. Me miré a los ojos. Realmente me miré. Por primera vez en años. Vi a una mujer de 64 años con arrugas alrededor de los ojos, con canas que había dejado de teñir por falta de dinero, con la piel manchada por el sol y la edad. Pero también vi algo más. Vi a una sobreviviente. Rosa Elena Morales. Me dije a mi reflejo. Estos cabrones se equivocaron contigo. Era la primera vez en mi vida que decía una grosería en voz alta, y se sintió liberador, como si hubiera roto una cadena invisible que me había mantenido prisionera de la corrección y el decoro durante toda mi existencia. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad o depresión. No pude dormir porque mi mente trabajaba a toda velocidad, planeando, calculando, recordando detalles que había pasado por alto durante años. Detalles que ahora, vistos desde mi nueva perspectiva de mujer traicionada pero no derrotada, tomaban un significado completamente diferente. Recordé las conversaciones telefónicas de Octavio en los últimos meses, cuando salía al jardín para hablar en privado, diciendo que eran asuntos de trabajo. Recordé cómo había insistido en que firmara varios documentos para actualizar nuestras inversiones, papeles que yo había firmado sin leer, porque confiaba en él ciegamente. Recordé las veces que había llegado tarde a casa con olor a perfume que no era el mío, y cómo yo había elegido creer sus explicaciones sobre juntas de trabajo que se extendían hasta muy noche. Pero sobre todo, recordé algo que había olvidado completamente. Hace 2 años, mi hermana Clara me había contado que había visto a Octavio en un restaurante elegante del centro de Guadalajara, con una mujer joven, muy acaramelados, besándose como recién casados. Yo le había gritado, le había dicho que estaba inventando chismes para dañar mi matrimonio, y desde entonces apenas habíamos hablado. Clara, mi hermana menor, la única familia de sangre que me quedaba viva, a quien había rechazado por defender a un hombre que ya estaba planeando abandonarme. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara, y su voz sonaba cautelosa, como si temiera que yo fuera a gritarle otra vez. «Rosa Elena, ¿estás bien? Son las 2 de la mañana. Clara, necesito pedirte perdón, y necesito pedirte ayuda». Le conté todo, cada detalle de los últimos meses, cada traición, cada humillación, cada plan que mis hijos tenían para desaparecerme. Clara me escuchó en silencio, y cuando terminé, su primer comentario me sorprendió. «Te lo dije hace 2 años, hermana. Te dije que ese hombre te estaba engañando, y tú me gritaste como si yo fuera tu enemiga. Pero ¿sabes qué? Me da igual tener la razón. Lo que me importa es que ahora estés lista para hacer algo al respecto». Clara era 3 años menor que yo, pero siempre había sido la más fuerte, la más independiente. Se había divorciado de su primer esposo a los 30 años, cuando el divorcio todavía era un escándalo en nuestras familias, y había criado sola a sus 2 hijas trabajando como contadora. Nunca se había vuelto a casar. Decía que ya había aprendido la lección de depender de un hombre para ser feliz. «Ven a mi casa mañana temprano», me dijo. «Tengo algunas ideas, y conozco a alguien que nos puede ayudar». La mañana siguiente,
Tomé el autobús hacia casa de Clara por primera vez en 2 años. Durante el trayecto, observé la ciudad con ojos nuevos. Guadalajara seguía siendo hermosa, con sus jacarandas floreciendo en morado intenso, sus calles llenas de vida y movimiento, pero yo ya no me sentía como una espectadora de la vida de otros. Me sentía como alguien que estaba a punto de reclamar su lugar en el mundo. Clara vivía en una casa pequeña, pero acogedora en la colonia americana, llena de plantas, libros y fotografías de sus hijas y nietos. Al verme, me abrazó con una fuerza que me hizo tambalear, y por primera vez en meses sentí que alguien realmente se alegraba de verme. «Te ves terrible, hermana, flaca, ojerosa, como si no durmieras desde hace semanas. Porque no he dormido, no he comido bien, no he vivido, Clara. He sobrevivido apenas. Me preparó un desayuno completo: huevos rancheros, frijoles, tortillas calientes, café con leche, fruta fresca. Mientras comía, ella sacó una carpeta llena de documentos. Rosa Elena, trabajé 30 años como contadora. He visto de todo: esposos que esconden dinero, hijos que roban a sus padres, familias que se destrozan por herencias. Pero también he aprendido que la información es poder, y que siempre hay una manera de defenderse cuando alguien trata de joderte. Su lenguaje directo me sorprendió, pero también me dio fuerzas. Clara había sobrevivido a su propio divorcio difícil, había criado solas a sus hijas, había construido una vida independiente y digna. Si ella había podido, yo también podía. Necesitamos conseguir copias de todos los documentos que firmaste, todos los movimientos bancarios, todas las transferencias. Necesitamos una cronología completa de cuándo empezó Octavio a mover el dinero y hacia dónde lo movió. Y necesitamos hacerlo antes de que tus hijos logren que te declaren incapaz. ¿Pero cómo? No tengo dinero para abogados. No tengo acceso a las cuentas. Tengo una amiga que trabaja en el banco donde tú y Octavio tenían las cuentas principales. Se llama Mercedes, y odia a los hombres que estafan a sus esposas porque a ella le pasó lo mismo hace 10 años. Si le pedimos ayuda, estoy segura de que encontrará la manera de conseguir la información que necesitamos. Por primera vez en meses, sentí esperanza. No la esperanza ciega y desesperada de que todo fuera un malentendido que se podía arreglar con amor y comprensión, sino la esperanza concreta de alguien que tiene un plan y los recursos para ejecutarlo. ¿Y después qué? Aunque consigamos pruebas de que Octavio me robó, aunque demostremos que mis hijos están mintiendo, ¿qué puedo hacer yo sola contra todos ellos? Clara sonrió por primera vez desde que había llegado, y su sonrisa tenía algo feroz, algo que me recordó a nuestra madre cuando se enojaba de verdad. Hermana, tú no vas a estar sola, y ellos no son tan inteligentes como creen. Los hombres como Octavio siempre cometen errores porque su arrogancia los hace descuidados. Y los hijos malagradecidos como los tuyos siempre dejan rastros de sus traiciones porque creen que sus padres son demasiado tontos para descubrirlos. Esa tarde, Clara me llevó a conocer a Mercedes en una cafetería cerca del banco. Era una mujer de 40 y tantos años, elegante pero con esa dureza en los ojos que da el haber sido traicionada y haber sobrevivido para contarlo. Cuando Clara le explicó mi situación, Mercedes asintió con expresión de quien había escuchado la misma historia demasiadas veces. «El patrón es siempre el mismo», dijo, revolviendo su café con movimientos precisos. «Primero mueven el dinero poco a poco, para que no se note. Después vacían las cuentas de golpe justo antes de irse. Siempre usan a los hijos como cómplices, convenciéndolos de que la madre está loca o es un estorbo. Y siempre dejan evidencia porque creen que nadie los va a investigar. ¿Puedes ayudarme a conseguir los registros?» Mercedes me miró directamente a los ojos, evaluándome como si tratara de decidir si yo tenía la fortaleza necesaria para usar la información que me podía proporcionar. «Puedo conseguir los registros, pero tienes que prometerme algo. Si te doy esta información, no la vas a usar para llorar o para lamentarte. La vas a usar para pelear». «¿Estás preparada para pelear, Rosa Elena?» La pregunta resonó en mi cabeza como un campanazo. ¿Estaba preparada para pelear? Durante 64 años había evitado los conflictos, había cedido en las discusiones, había elegido la paz sobre la justicia, la armonía sobre mi propia dignidad.
Había sido la esposa perfecta, la madre sacrificada, la mujer que nunca hacía problemas. Pero esa mujer había muerto en el momento en que mis propios hijos me dijeron que era una carga que necesitaba ser administrada eficientemente. Sí, le dije a Mercedes, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Estoy preparada para pelear. Esa noche regresé a mi casa vacía, pero ya no se sentía como una tumba. Se sentía como un cuartel general. Clara había insistido en que me quedara en su casa, pero yo necesitaba estar en mi territorio. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba prepararme para la guerra que estaba a punto de declarar. Me serví un vaso de agua y me tomé mis medicinas. Pero esta vez no lo hice con la resignación de alguien que cuida un cuerpo que ya no vale la pena. Lo hice con la determinación de alguien que necesita estar fuerte para la batalla que viene. Por primera vez desde que Octavio se fue, dormí profundamente. No soñé con él, no soñé con mis hijos, no soñé con la vida que había perdido. Soñé con la mujer que estaba a punto de convertirme, alguien que ya no pedía permiso para existir, alguien que ya no aceptaba migajas disfrazadas de amor, alguien que había descubierto que el respeto no se mendiga, se conquista. Y cuando desperté al día siguiente, lo primero que hice fue llamar al despacho Hernández Asociados para informarles que no aceptaría ninguna propuesta de arreglo extrajudicial, que si Octavio y mis hijos querían una guerra legal, la iban a tener, pero que esta vez yo también tendría armas. Mercedes cumplió su promesa una semana después. Me citó en la misma cafetería, pero esta vez traía una carpeta gruesa llena de documentos que cambiarían todo. Sus ojos brillaban con esa satisfacción que da el haber cazado a un depredador en plena acción. Rosa Elena, tu esposo es más idiota de lo que pensé, dijo, abriendo la carpeta sobre la mesa. No solo dejó un rastro de papel que lleva directamente a él, sino que cometió varios delitos financieros que pueden meterlo en la cárcel. Los documentos que extendió frente a mí eran copias de transferencias, retiros, inversiones y movimientos que yo jamás había autorizado. Pero lo más impresionante era ver la cronología completa. Octavio había empezado a robarme desde hacía casi 2 años, mucho antes de que yo sospechara siquiera que algo andaba mal. Mira esto. Mercedes señaló una serie de transferencias. En enero del año pasado, tu esposo abrió una cuenta en Banco Azteca a nombre de Lourdes Vázquez. Usó tu información personal como referencia. Falsificó tu firma en varios documentos y transfirió dinero de tus cuentas personales a esa cuenta nueva. Eso se llama fraude bancario y usurpación de identidad. ¿Falsificó mi firma? Aquí están las copias. Es una falsificación bastante burda, la verdad. Cualquier perito calígrafo puede demostrar que no es tu letra. Tu esposo aparentemente creyó que nunca ibas a revisar estos documentos. Cada página que revisábamos era una nueva puñalada, pero también una nueva munición para la guerra que había decidido pelear. Octavio no solo me había abandonado, me había estado robando sistemáticamente durante 2 años, usando mi identidad para cometer delitos que, si se descubrían, me podrían haber metido en la cárcel. Y esto es lo mejor. Mercedes sonrió con malicia genuina. ¿Recuerdas que tus hijos firmaron declaraciones diciendo que tú estás mentalmente incapacitada? Bueno, resulta que Diego también ha estado moviendo dinero de las cuentas familiares. Aparentemente, tu hijo mayor autorizó varias transferencias usando un poder notarial que tu esposo le dio hace 6 meses. ¿Diego también me robó? No solo eso. Invirtió ese dinero en bitcoins y criptomonedas a través de su empresa de inversiones. Si esas inversiones salían mal, él no perdía nada porque no era su dinero. Si salían bien, se quedaba con las ganancias. Es un esquema clásico de malversación familiar. Mi hijo mayor, el niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, el adolescente al que había defendido cuando reprobó matemáticas, el joven al que había apoyado económicamente durante sus primeros años como corredor de bolsa, me había estado robando mientras fingía preocuparse por mi bienestar mental. Mercedes, ¿esto es suficiente para destruirlos legalmente? Sí. ¿Para meterlos en la cárcel? También. ¿Para recuperar tu dinero? Depende de qué tan rápido actuemos. Esa tarde, Clara me acompañó al despacho de un abogado que Mercedes había recomendado.
No era uno de esos bufetes elegantes del centro financiero donde los honorarios cuestan una fortuna. Era un hombre mayor, licenciado Ramírez, que trabajaba desde una oficina modesta en la Colonia del Valle, pero que tenía 40 años de experiencia peleando contra estafadores y abusivos. «Señora Morales», me dijo después de revisar todos los documentos, «tengo buenas y malas noticias. Las malas. Su familia la ha traicionado de una manera que rara vez he visto en 4 décadas de ejercer el derecho. Las buenas. Son tan arrogantes que cometieron errores que nos van a permitir no solo recuperar su dinero, sino también enviar a varios de ellos a la cárcel». El licenciado Ramírez tenía esa manera tranquila de hablar que inspiraba confianza, como si hubiera visto tantas traiciones familiares que ya nada lo sorprendía, pero también como si cada caso le siguiera doliendo personalmente. «Lo primero que vamos a hacer es presentar una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y malversación. Lo segundo es solicitar el congelamiento inmediato de todas las cuentas donde su esposo y su hijo han estado guardando el dinero robado. Y lo tercero es contrademandar por daños morales y perjuicios económicos. ¿Cuánto va a costar todo esto? Señora, voy a ser honesto con usted. Normalmente, un caso como este costaría más dinero del que usted tiene, pero hay algo en su historia que me recuerda a mi propia madre, que fue estafada por mi padre de manera similar hace 30 años. Vamos a trabajar con un esquema de honorarios contingentes. Si recuperamos su dinero, yo cobro un porcentaje. Si no recuperamos nada, usted no me debe ni un peso». Por primera vez en meses, tuve la sensación de que el universo estaba empezando a equilibrar la balanza. No era justicia divina, era justicia humana, imperfecta pero real, construida por personas que habían decidido que algunas traiciones no podían quedar impunes. 3 días después, cuando Octavio recibió la primera notificación legal, su reacción fue exactamente la que habíamos esperado. Me llamó por teléfono, gritando como un hombre al que hubieran sorprendido con las manos en la masa. «Rosa Elena, ¿qué carajo estás haciendo? Retira esa denuncia inmediatamente o te vas a arrepentir toda tu vida». Su voz había perdido esa frialdad calculada con la que me había abandonado. Ahora sonaba desesperado, furioso, como un niño al que hubieran cachado haciendo una travesura y que no podía creer que hubiera consecuencias para sus actos. «Octavio, durante 32 años te obedecí en todo. Ahora vas a ser tú quien obedezca al juez». «¡Estás loca! Los muchachos tenían razón. Necesitas ayuda psiquiátrica. Nadie te va a creer. Los documentos hablan por sí solos, Octavio. Falsificaste mi firma, robaste mi dinero, usaste mi identidad para cometer delitos. Ya no se trata de que me crean o no, se trata de evidencia». Colgué el teléfono y me quedé temblando. No de miedo, sino de una emoción que no había sentido jamás. El poder de quien tiene la verdad de su lado y los recursos para demostrarla. Esa misma tarde, Diego llegó a mi casa sin avisar. Entró usando su llave, como si todavía tuviera derecho a hacerlo, y me encontró sentada en la sala leyendo un libro. El primer libro que había podido concentrarme en leer desde hacía meses, porque finalmente mi mente estaba en paz. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás atacando a papá? ¿Por qué estás destruyendo a la familia?» «Diego, la familia se destruyó cuando tu padre decidió robarme y abandonarme, y se terminó de destruir cuando ustedes decidieron ayudarlo. Mamá, papá no te robó. Ese dinero también era de él. Tenía derecho a usarlo. ¿Falsificar mi firma también era su derecho? ¿Usar mi identidad para abrir cuentas que yo no autoricé también era su derecho?» Vi el momento exacto en que Diego se dio cuenta de que yo sabía más de lo que él había calculado. Su expresión cambió de indignación a miedo, y por primera vez en años, fue él quien no supo qué decir. «Mamá, si sigues con esto, vas a destruir nuestro futuro. Las investigaciones financieras pueden afectar mi carrera, mi licencia para manejar inversiones. Tu carrera se va a ver afectada porque participaste en el robo, no porque yo lo denuncié. No participé en ningún robo, solo ayudé a papá con algunas transferencias, usando un poder notarial falso, para mover dinero que no era tuyo, hacia inversiones de las que tú te ibas a beneficiar. Eso se llama malversación, Diego». Mi hijo se sentó en el suelo, literalmente,
como si las piernas ya no le sostuvieran el peso de las consecuencias de sus actos. Durante toda su vida había sido el niño dorado, el que tenía éxito en todo, el que manejaba millones de pesos de otros y se sentía poderoso e intocable. Mamá, podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. Papá puede devolver lo que tomó. Podemos llegar a un acuerdo familiar sin involucrar a los tribunales. Diego, hace un mes tú estabas amenazándome con declararme loca e internarme en una residencia. Hace una semana me dijiste que papá tenía derecho a demandarme por difamación. ¿Ahora quieres llegar a un acuerdo familiar? Es que no sabíamos que tú que tú podías, que podía defenderme, que podía descubrir la verdad, que podía pelear. Diego se quedó callado, y en ese silencio entendí algo fundamental. Mis hijos nunca me habían respetado porque yo nunca les había dado razones para respetarme. Durante toda su vida había sido la madre que cedía, que perdonaba, que sacrificaba sus propios derechos por mantener la paz familiar. Habían crecido creyendo que yo era débil, que era manipulable, que podían disponer de mí como si fuera un mueble viejo que se puede regalar o tirar sin consecuencias. Pero esa mujer había muerto. La mujer que estaba sentada frente a Diego era alguien nueva, alguien que había aprendido que el amor no se mendiga y que el respeto no se regala. Diego, durante 26 años fui tu madre. Ahora vas a descubrir qué se siente tener como enemiga a la mujer que te conoce mejor que nadie en el mundo. Se fue sin decir palabra, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, como un niño haciendo berrinche. Pero yo ya no era la madre que correría detrás de él para consolarlo y pedirle perdón por haberlo hecho enojar. Esa noche, Clara vino a cenar conmigo. Habíamos comprado ingredientes para hacer pozole, y mientras cocinábamos juntas como hacíamos cuando éramos niñas, me contó que Mercedes había conseguido información adicional. Resulta que Lourdes también tiene antecedentes. Antes de tu esposo, estafó a otros 2 hombres mayores de la misma manera. Hay denuncias archivadas en Monterrey y en Puebla. Es una profesional del engaño romántico. ¿Una profesional? Se dedica a seducir hombres mayores con dinero, convencerlos de que sus esposas no los comprenden y después desaparecerse con sus ahorros. Tu esposo no es su primer cliente, ni va a ser el último. La información me dolió, pero también me tranquilizó. No había perdido a Octavio porque yo fuera insuficiente como mujer o como esposa. Lo había perdido porque era un hombre vanidoso y estúpido que había caído en las redes de una estafadora profesional que había identificado sus debilidades y las había explotado sistemáticamente. Clara, ¿tú crees que voy a poder recuperar mi dinero? Hermana, yo creo que vas a recuperar más que tu dinero. Vas a recuperar tu dignidad, tu autorrespeto y la certeza de que nadie, nunca más, va a poder pisotearte. Esa noche, antes de dormir, me miré nuevamente en el espejo rajado del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había llorado ahí mismo hace apenas unas semanas. Tenía los mismos años, las mismas arrugas, el mismo pelo canoso, pero había algo diferente en sus ojos. Había fuego, había determinación, había la tranquilidad que da saber que finalmente estás peleando por algo que vale la pena. 6 meses después de haber presentado las denuncias, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. El proceso legal siguió su curso con la implacable precisión de la justicia, cuando finalmente tiene todas las cartas sobre la mesa. Octavio, Diego y Lourdes fueron arrestados en una operación coordinada que Mercedes había organizado con las autoridades bancarias. Ver las fotografías en el periódico local de Guadalajara me produjo una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. El juez había congelado todas sus cuentas y ordenado la devolución completa del dinero robado, más intereses y daños punitivos. La cantidad final superaba los 2 millones de pesos, una fortuna que me convertía, irónicamente, en la mujer más solvente que había sido en toda mi vida. Pero el dinero, aunque importante, no era lo que más me había transformado. Me mudé de la casa del Fraccionamiento Real de Juriquilla, no porque me obligaran, sino porque ya no quería vivir en el lugar donde había sido humillada durante tantos años.
Clara me ayudó a encontrar un apartamento precioso en el centro histórico de Guadalajara, en un edificio colonial restaurado con vista a la catedral. Era más pequeño que la casa, pero tenía algo que mi hogar anterior nunca había tenido. Era completamente mío. Cada mueble lo elegí yo. Cada color de pared lo decidí yo. Cada planta del pequeño balcón la compré porque me gustaba, no porque complementara la decoración que alguien más había impuesto. Por primera vez en 65 años, vivía en un espacio que reflejaba mis gustos, mis decisiones, mi personalidad. Inés y Julia habían intentado contactarme varias veces durante el proceso legal. Sus llamadas habían evolucionado desde la indignación. ¿Cómo pudiste meter a papá y a Diego en la cárcel? Hasta la súplica. Mamá, por favor, somos familia, tenemos que estar unidos. Y finalmente, hasta el chantaje emocional. Tus nietos te extrañan. ¿No te importa su sufrimiento? Pero yo ya no era la mujer que se derrumbaba cuando alguien trataba de manipularla con culpa. Había aprendido una lección fundamental. No puedes obligar a nadie a amarte, pero tampoco tienes que mendigar amor de quienes han demostrado que no lo sienten. Una tarde de octubre, mientras tomaba café en mi balcón viendo a los turistas caminar por las calles empedradas del centro, sonó el timbre de mi apartamento. Era Julia, más delgada de lo que la recordaba, con ojeras profundas y esa expresión de alguien que ha perdido algo que creía que siempre estaría ahí. «Mamá, necesitamos hablar». La dejé pasar, pero no con la efusividad de antes. No corrí a abrazarla, no le ofrecí inmediatamente algo de beber, no me deshice en preguntas sobre su vida. Simplemente la dejé entrar y esperé a que dijera lo que había venido a decir. «Mamá, sé que cometimos errores, sé que te lastimamos, pero papá está en la cárcel. Diego perdió su licencia y puede ir preso también. La familia está destruida. Julia, la familia se destruyó cuando ustedes decidieron traicionarme. Yo no destruí nada. Simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias de sus decisiones. Pero somos tu familia. Somos tus hijos. ¿Eso no significa nada para ti? Significa que los amo. Siempre los voy a amar. Pero amar no significa permitir que me pisoteen, que me roben, que me traten como si fuera basura». Julia se sentó en mi sofá nuevo, un mueble cómodo de color azul turquesa que había elegido porque me recordaba al mar que nunca había podido visitar durante mi matrimonio. La vi observar mi apartamento con curiosidad, como si no pudiera entender cómo su madre había sido capaz de crear un espacio tan hermoso y personal. «Te ves diferente. Mamá, me siento diferente». Era cierto. Había empezado a cuidarme de maneras que nunca había hecho durante el matrimonio. Me había cortado el pelo en un salón elegante. Me había comprado ropa que me gustaba en lugar de ropa práctica y barata. Había comenzado a usar un maquillaje sutil que realzaba mis facciones en lugar de esconderlas. No era vanidad. Era amor propio. «Mamá, ¿podrías considerar retirar las denuncias contra papá y Diego? Ellos están dispuestos a devolver todo el dinero, a firmar cualquier documento, a hacer lo que sea necesario. Pero la cárcel, eso va a arruinar sus vidas para siempre. Julia, sus vidas se van a arruinar porque eligieron ser ladrones y estafadores, no porque yo los haya denunciado. Si no querían ir a la cárcel, no debieron haber cometido delitos. Pero son tu esposo y tu hijo, mi exesposo y mi hijo adulto que decidieron robarme de manera sistemática durante 2 años. El vínculo familiar no los exime de enfrentar las consecuencias de sus actos criminales». Julia empezó a llorar, pero ya no eran lágrimas que me conmovieran hasta las entrañas como antes. Podía ver su dolor, podía reconocer que era real, pero también podía ver que no era dolor por haberme lastimado a mí, era dolor por las consecuencias que ahora enfrentaba ella. «Mamá, mis hijos preguntan por su abuelo. No entiendo cómo explicarles que su abuela metió a su abuelo en la cárcel. Puedes explicarles que su abuelo está en la cárcel porque robó dinero, y que las personas que roban dinero van a la cárcel. Es una lección importante para que aprendan desde pequeños». «¿Ya no nos amas? ¿Ya no te importamos nada?». La pregunta me dolió, pero no de la manera devastadora que me habría dolido meses atrás. Era un dolor limpio. El dolor de alguien que ha aceptado una verdad difícil pero necesaria.
Los amo profundamente, pero he aprendido que amar no significa permitir que abusen de mí. He aprendido que ser madre no significa ser mártir. Y he aprendido que el respeto no se regala, se gana. Julia se fue esa tarde sin conseguir lo que había venido a buscar. No me suplicó más. No trató de chantajearme emocionalmente otra vez. Creo que finalmente entendió que la mujer con la que estaba hablando ya no era la madre manipulable que había conocido toda su vida. Esa noche, Clara vino a cenar conmigo como hacía todos los viernes. Había establecido rutinas nuevas, tradiciones personales que me daban estructura y alegría. Los viernes cenaba con Clara. Los sábados iba al mercado de San Juan de Dios a comprar flores para mi apartamento. Los domingos tomaba clases de pintura en el Instituto Cultural Cabañas. ¿Cómo te fue con Julia?, me preguntó mientras preparábamos chiles en nogada, una receta que habíamos aprendido juntas de nuestra abuela. Como esperaba, vino a pedirme que retire las denuncias. ¿Y? Y le expliqué que eso no va a pasar, que las acciones tienen consecuencias y que ya es hora de que mi familia aprenda esa lección. Clara sonrió mientras partía las nueces para la salsa. Era una sonrisa de orgullo, la sonrisa de alguien que había visto a su hermana transformarse de víctima en sobreviviente. Rosa Elena, ¿te arrepientes de algo? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Me arrepentía de haber destruido mi familia? ¿Me arrepentía de haber mandado a la cárcel al padre de mis hijos? ¿Me arrepentía de haber elegido la justicia sobre la paz familiar? ¿Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para defenderme? Me arrepiento de haber criado hijos que creyeron que podían tratarme como basura. Me arrepiento de haber sido tan ciega, tan sumisa, tan dispuesta a sacrificar mi dignidad por mantener unida una familia que en realidad nunca me respetó. ¿Pero te arrepientes de haberlos denunciado? No. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más correcto. Después de cenar, nos sentamos en el balcón a ver la ciudad iluminada. Guadalajara se extendía ante nosotras como un mar de luces, llena de vida, de posibilidades, de futuro. Por primera vez en años, yo también me sentía llena de futuro. Clara, ¿tú crees que soy mala madre por haber hecho esto? Hermana, creo que finalmente te convertiste en buena madre. Les enseñaste a tus hijos que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, y que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a pisotear tu dignidad. Es la lección más importante que les podías dar. Un mes después, recibí una carta de Diego desde la prisión. Era la primera comunicación directa que tenía con él desde el día del juicio, cuando había sido sentenciado a 3 años de cárcel por malversación y fraude bancario. La carta era breve, escrita en esa letra que había conocido desde que aprendió a escribir en primaria. Mamá, he tenido mucho tiempo para pensar. Al principio te odiaba por haberme metido aquí, pero después de meses de estar encerrado, finalmente entiendo que yo mismo me metí aquí con mis decisiones. Nunca te pedí perdón realmente. Nunca reconocí que lo que hicimos estuvo mal. Te robamos, te mentimos, te traicionamos, y después tratamos de hacerte creer que tú eras la culpable. Sé que tal vez nunca me perdones, y entiendo si es así. Pero quiero que sepas que por primera vez en mi vida respeto a la mujer que me dio la vida. Tardé 36 años en entender quién eres realmente. Leí la carta varias veces, sentada en mi balcón con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. No lloré, no sentí el impulso de correr al penal a visitarlo, pero sí sentí algo parecido a la esperanza, la posibilidad de que mis hijos, finalmente, hubieran aprendido algo de todo esto. Esa tarde fui a la joyería donde años atrás había vendido el anillo de mi madre para pagar los gastos familiares. El joyero, un señor mayor que me recordaba, se sorprendió al verme llegar con tanto dinero para recuperar la pieza. Señora Morales, qué gusto verla. Se ve usted muy bien, muy renovada. Me puse el anillo de mi madre por primera vez en 3 años. Era un sencillo anillo de oro con una pequeña esmeralda que ella había usado durante toda su vida. Mientras me lo deslizaba en el dedo, sentí como si estuviera reconectándome con una versión de mí misma que había perdido hacía mucho tiempo. La mujer que tenía derecho a conservar las cosas que amaba
que no tenía que sacrificar sus tesoros personales por mantener contenta a gente que no la valoraba. Esa noche, por primera vez en décadas, me serví una copa de vino tinto caro y brindar sola en mi balcón, mientras las campanas de la catedral marcaban las 10 de la noche. Brindé por la mujer que había sido, por todo lo que había sufrido, por todo lo que había aprendido, pero sobre todo, brindé por la mujer en la que me había convertido, alguien que finalmente sabía que merecía amor, respeto y una vida vivida en sus propios términos. 2 años habían pasado desde aquella mañana cuando mi coche se descompuso en la carretera a Chapala, y regresé a casa para descubrir que mi vida había sido vaciada por las personas que más amaba. Esta mañana, mientras preparaba café en mi cocina pequeña pero luminosa del centro histórico, escuché el sonido familiar de las campanas de la catedral, marcando las 7, y me di cuenta de algo extraordinario. Era completamente feliz. No la felicidad frenética y artificial que había fingido durante 32 años de matrimonio, esa alegría performativa que se exhibe en redes sociales y reuniones familiares para demostrar que todo está bien cuando nada está bien. Era una felicidad profunda, serena, construida sobre la base sólida del autorrespeto y la autenticidad. Era la felicidad de alguien que finalmente vive su propia vida, en lugar de vivir la vida que otros esperan de ella. Mi apartamento se había convertido en un santuario personal. Las paredes estaban llenas de las pinturas que había creado en mis clases del Instituto Cultural Cabañas. Paisajes de Jalisco, retratos de mujeres mayores con expresiones serenas, naturalezas muertas que capturaban la belleza de objetos simples iluminados por la luz dorada de Guadalajara. Había descubierto que tenía talento para la pintura, un don que había permanecido dormido durante décadas porque nunca había tenido tiempo o permiso para explorarlo. En la mesa del comedor, que había elegido por su madera clara y sus líneas sencillas, tenía extendidos los planos de mi proyecto más reciente, una fundación para mujeres mayores víctimas de violencia económica y abandono familiar. Con el dinero recuperado del fraude de Octavio y Diego, más las inversiones inteligentes que había hecho con la ayuda de una asesora financiera, tenía suficientes recursos para crear algo que podría ayudar a otras mujeres que habían pasado por traiciones similares. La fundación se llamaría Esperanza Nueva y ofrecería asistencia legal gratuita, apoyo psicológico y programas de capacitación laboral para mujeres que, como yo, habían descubierto tarde en la vida que necesitaban reconstruir su existencia desde cero. Mercedes había aceptado dirigir el departamento legal y Clara manejaría la contabilidad. Íbamos a abrir las puertas en 6 meses, en un edificio colonial restaurado a 3 cuadras de mi apartamento. El timbre sonó mientras revisaba los últimos detalles del proyecto arquitectónico. Era el cartero, trayéndome una carta certificada que reconocí inmediatamente. Venía del penal federal donde Diego cumplía su sentencia. En los últimos 2 años había recibido cartas regulares de él, cada una mostrando un progreso gradual en su comprensión de lo que había hecho y por qué había estado mal. Esta carta era diferente. El sobre tenía un grosor inusual, como si contuviera más que una simple carta. Cuando la abrí, encontré 3 hojas escritas a mano y algo envuelto en papel de seda. Mamá, en 2 semanas salgo de aquí. He cumplido mi sentencia completa, sin reducciones por buen comportamiento porque quería estar seguro de haber aprendido completamente la lección que necesitaba aprender. Durante estos años he pensado mucho en el hombre que era antes de llegar aquí. Y me da vergüenza reconocer que era alguien que no merecía tu respeto ni tu amor. Aprendí a robar de ti porque crecí viendo que tú siempre cedías, que siempre perdonabas, que siempre ponías las necesidades de otros antes que las tuyas. Pensé que eso te hacía débil, que podía aprovecharme de ti sin consecuencias. Me equivoqué completamente. Tu capacidad de sacrificio no era debilidad, era fortaleza. Y cuando finalmente decidiste defenderte, esa fortaleza se convirtió en algo que me enseñó la lección más importante de mi vida. No espero que me perdones. No espero que me recibas en tu nueva vida. Sé que he perdido el derecho de llamarme tu hijo por mis acciones, pero quiero que sepas que la mujer que me puso límites, que me hizo enfrentar las consecuencias de mis actos, que eligió la justicia sobre la comodidad familiar, es la madre que necesitaba tener siempre.
Es la madre que admiro y respeto más que a cualquier otra persona en este mundo. El objeto envuelto era tu anillo de compromiso. Lo había guardado cuando papá vació la casa, pensando que algún día podría vendérmelo. Pero ahora entiendo que no era mío para tomar. Te pertenece, como te pertenece toda la dignidad que finalmente reclamaste. Desenvolví el papel de seda con manos que temblaron ligeramente. Era mi anillo de compromiso original. El sencillo anillo de oro que Octavio me había puesto en el dedo hace 33 años, cuando ambos éramos jóvenes y pobres, y creíamos que el amor era suficiente para construir una vida juntos. Lo observé a la luz de la mañana que entraba por las ventanas de mi apartamento, y me di cuenta de algo sorprendente. Ya no me dolía mirarlo. No sentí nostalgia por la mujer que había sido cuando lo usé por primera vez. No sentí pena por el matrimonio que había terminado en traición y abandono. No sentí nada más que una tranquilidad profunda, la paz de alguien que ha cerrado completamente un capítulo de su vida y está lista para escribir los siguientes. Guardé el anillo en una pequeña caja de madera donde tenía otros recuerdos del pasado, fotografías de mis padres, cartas de mis hijas cuando eran pequeñas, pequeños tesoros de una vida que había sido real y significativa a pesar de haber terminado en dolor. No eran reliquias dolorosas, eran evidencia de que había vivido, había amado, había construido cosas hermosas incluso cuando no se habían preservado para siempre. Esa tarde tenía cita con Julia. Habíamos establecido un ritual mensual. Nos reuníamos en un café del centro para conversar. No eran encuentros emocionales ni reconciliaciones dramáticas. Eran conversaciones cuidadosas entre dos mujeres adultas que estaban aprendiendo a conocerse de nuevo después de que una de ellas había cambiado fundamentalmente. Julia había cambiado también. El proceso legal, el escándalo familiar, la realidad de tener un padre en prisión, habían sido experiencias que la habían obligado a reflexionar sobre sus propios valores y decisiones. Ya no era la mujer superficial y materialista que había elegido el dinero de su padre sobre la dignidad de su madre. Era alguien más pensativa, más humilde, más consciente de las consecuencias de sus acciones. «Mamá, ¿cómo está el proyecto de la fundación?», me preguntó mientras revolvía su café, un gesto nervioso que había heredado de mí. «Abrimos en 4 meses. Ya tenemos el primer grupo de mujeres que va a recibir ayuda. 8 señoras que han pasado por situaciones similares a la mía. ¿Puedo hacer algo para ayudar? No dinero, sé que no necesitas mi dinero. Pero tal vez trabajo voluntario o... Julia, el voluntariado en una fundación requiere compromiso real, no gestos simbólicos para limpiar la conciencia. Si quieres ayudar, tienes que estar preparada para escuchar historias difíciles, para ver de cerca lo que la traición familiar les hace a las mujeres mayores, para enfrentar la realidad de que lo que me pasó a mí le pasa a miles de mujeres todos los días. Estoy preparada, mamá. He estado yendo a terapia durante 2 años. He estado aprendiendo sobre mí misma, sobre las decisiones que tomé, sobre por qué elegí traicionarte cuando más me necesitabas. ¿Y qué has aprendido? Que crecí creyendo que el dinero era más importante que la integridad, que aprendí a ver tu bondad como debilidad en lugar de verla como fortaleza, que participé en algo terrible porque era más fácil que admitir que papá estaba mal. Era un progreso. No era una reconciliación completa. No era el regreso a la relación madre-hija que habíamos tenido antes, pero era algo real y honesto. Julia había empezado a hacer el trabajo difícil de entender quién había sido y quién quería convertirse. «Puedes empezar ayudando con la organización de documentos los sábados», le dije. «Pero tienes que entender que esto no es una manera de ganar mi perdón. Mi perdón no se puede ganar, se puede merecer. Y eso va a tomar tiempo». Caminé a casa esa tarde por las calles empedradas del centro, deteniéndome en el mercado de San Juan de Dios para comprar flores frescas como hacía todos los sábados. Los vendedores ya me conocían, me saludaban por mi nombre. Me guardaban las mejores rosas cuando sabían que iba a pasar. Tenía una comunidad pequeña pero real de personas que me conocían como Rosa Elena, no como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino como yo misma. En casa, mientras arreglaba las flores en jarrones que había elegido cuidadosamente por su belleza simple,
Reflexioné sobre los 2 años que habían pasado desde que mi vida se desmoronó completamente. Había sido el período más difícil de mi existencia, pero también el más transformador. Había perdido a mi esposo. Había perdido la versión de mis hijos que creía conocer. Había perdido la seguridad de una vida predecible y estable. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Me había ganado a mí misma. Había descubierto que era capaz de defenderse, de tomar decisiones difíciles, de vivir sola sin sentirse incompleta. Había aprendido que el respeto hacia uno mismo no es opcional, que la dignidad no se negocia, y que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir auténticamente. Esa noche, mientras cenaba en mi balcón viendo las luces de la ciudad, pensé en todas las mujeres que en ese mismo momento estaban viviendo lo que yo había vivido, traicionadas por quienes más amaban, dudando de su propia percepción de la realidad, sintiéndose solas y derrotadas. Quería que supieran lo que yo había aprendido, que el final de una vida puede ser el comienzo de otra vida mejor, que la traición puede ser el catalizador para descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Me serví una copa de vino tinto, el mismo ritual que había establecido para celebrar mi nueva vida, y brindar por todas las mujeres que todavía estaban en el punto más oscuro de su viaje, sin saber que del otro lado de tanto dolor las esperaba una versión de sí mismas más fuerte, más sabia, más libre de lo que jamás habían imaginado posible. Al alejar la copa de mis labios, susurré una pregunta al viento nocturno de Guadalajara. ¿Has vivido alguna vez una traición familiar como esta? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Porque si hay algo que he aprendido en estos 2 años es que ninguna mujer debería pasar sola por lo que yo pasé. Que todas merecemos saber que es posible reconstruir una vida después de que todo se derrumbe, que es posible encontrar felicidad después de la traición más profunda, que nunca es demasiado tarde para comenzar a respetarse a una misma. Cuéntame en los comentarios si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha inspirado, te ha ayudado a reflexionar, o si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y renacimiento. Y si esta historia te ha llegado al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite saber que es posible encontrar la luz después de la oscuridad más profunda. Que siempre, siempre es posible comenzar de nuevo.